Buenos días, César. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Todo en orden. Ahorita iniciamos. Nada más estoy aceptando a sus compañeros y ahorita iniciamos. ¿Cómo está, Kevin? Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Bueno, también bien, gracias a Dios, todo en orden. Buenos días, Devani. Buenos días, profe. Ahora vamos a ver la cadena de transferencia de electrones en las vías metabólicas principales, que nos dice que durante la fotosíntesis y la respiración aeróbica se realizan ciertas transferencias de electrones en cadenas de enzimas enlazadas con la membrana. Describiremos cómo funcionan estas cadenas para comprender mejor ambos procesos metabólicos. Las células fotosintéticas fabrican ATP. La fuente de energía para sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Todas las células que realizan la respiración aeróbica descomponen glucosa para fabricar muchos ATP. Se requiere una serie de pasos para sintetizar esta molécula y otra serie de pasos para descomponerla. ¿Por qué? La glucosa, una molécula reducida y rica en energía, no es igual de estable que el dióxido de carbono y el hidrógeno. La atmósfera contiene la atmósfera contiene tal cantidad de oxígeno que el dióxido de carbono.
es la forma más estable del carbono y el hidrógeno, la forma más estable del hidrógeno. Si se lanza una taza de glucosa a una hoguera, los átomos de carbono y de hidrógeno se separarán de inmediato y se combinarán con el oxígeno del aire. Sin embargo, toda la energía liberada se perderá en forma de calor. La liberación energética controlada y sin control, el oxígeno y el hidrógeno expuestos a una chispa eléctrica reaccionan, liberando energía en forma inmediata. Las cadenas de transferencia de electrones ocasiona que ocurra esta misma reacción en pasos pequeños y manejables, que permiten el acceso a la energía liberada. Complejos donadores de electrones y cadenas de transferencia de electrones en un cloroplasto. Las cadenas aceptan los electrones excitados a niveles energéticos más altos por la luz solar. Y liberados del agua. La coenzima NADP positivo acepta electrones al final de la segunda cadena. En contraste, en las células, la energía es liberada de manera más eficaz mediante una serie de reacciones de óxido-reducción. Primero la glucosa es preparada para reaccionar. Y después los electrones y átomos de hidrógeno son retirados de ella y transferidos a coenzimas. El NADP positivo es una coenzima que transfiere electrones en la fotosíntesis. El NAD positivo y el FAD son sus contrapartes en la respiración aeróbica. Y sus formas reducidas son
NADPH, NADH y FADH. Respectivamente, cada una funciona transfiriendo hidrógenos, además de electrones, a las cadenas de transferencia de electrones, y quizás escuches que alguien hace referencia a estas cadenas como sistemas de transporte de electrones. Pero en ellas participan enzimas, no proteínas de transporte. El hidrógeno y el oxígeno sueltan una chispa eléctrica y ahí hacen una liberación explosiva de energía calorífica, la cual no puede utilizarse para realizar trabajo celular, que es lo que hace el hidrógeno. Y luego el suministro de energía separa los átomos de hidrógeno en protones, iones hidrógeno y electrones. Y luego hay una parte de la energía liberada que se utiliza para realizar trabajo celular, por ejemplo, la fabricación de ATP. Y las cadenas de transferencia de electrones constan de tipos específicos de enzimas y otras moléculas organizadas para aceptar y ceder electrones, uno tras otro, en la membrana celular, entre dos compartimentos. Los electrones se encuentran a un nivel de energía más alto cuando entran a la cadena que cuando salen de ella. Podemos pensar que se desplazan descendiendo por una escalera energética y pierden algo de energía al bajar cada escalón. El enfoque en estas transferencias paso a paso, no en los propios electrones, sino más bien en la atracción que experimentan dichos electrones hacia el hidrógeno. Los iones de hidrógeno libres H positivo se asocian con los electrones que entran en las cadenas de transferencia. En ciertos pasos de transferencia, los componentes de la cadena desvían estos iones hacia el compartimento que se encuentra del otro lado de la membrana. En ese sitio, los iones se acumulan hasta que se establecen gradientes de concentración de hidrógeno positivo y eléctricos.
a través de la membrana. La fuerza de los gradientes impulsa a los iones de hidrógeno positivo fuera del compartimento a través de las proteínas de transporte que abarcan la membrana. Este flujo de iones impulsa la formación de ATP. Para resumir, las cadenas de transferencia de electrones aportan energía en forma de gradientes de concentración de hidrógeno positivo y eléctrica. Para fabricar ATP en las proteínas de transporte de la membrana. La fotosíntesis y la respiración aeróbica se basan en transferencia de electrones, en las cuales se obtiene energía para formar ATP. Las cadenas de transferencia electrónica asociadas con las membranas celulares aportan la energía inherente a gradientes de concentración de hidrógeno positivo y eléctrica para fabricar ATP en otros sitios y la membrana. Las enzimas ayudan a rebasar las barreras energéticas. ¿Qué ocurriría si dejáramos una taza de glucosa a campo abierto? No habría cambios notables, aunque su conversión en dióxido de carbono y dióxido de hidrógeno es energéticamente favorecida en presencia de oxígeno. Transcurrirán varios años para poder observar alguna evidencia de ella. Sin embargo, ¿cuánto tarda esta conversión en el cuerpo humano? Pocos segundos. Esta diferencia se debe a las enzimas. En ausencia de enzimas, los seres humanos dejaríamos de existir rápidamente. O sea, las reacciones no podrían efectuarse con suficiente velocidad para que el cuerpo procesara los alimentos, formara nuevas células y se liberara de las desgastadas. Mantuviera funcionando el cerebro, contrajera los músculos e hicieran todos los procesos necesarios para continuar con vida. Por definición, las enzimas son moléculas
catalíticas. Aceleran la velocidad a la cual una reacción específica se aproxima al equilibrio químico. Una enzima modifica solo la velocidad de la reacción, no su resultado. Con excepción de algunos ARN, las enzimas son proteínas. Igual que otras proteínas, su funcionamiento depende de su estructura primaria y su estructura tridimensional final. Todas las enzimas comparten 4 características. Primero, no ocasionan que ocurra algo que no ocurriría por sí solo. Pero si hacen que ocurra de cientos a millones de veces más rápido. El segundo, en las reacciones, las enzimas no se modifican o se utilizan, ya que la misma molécula enzimática continúa trabajando una y otra vez. Tercero, el mismo tipo de enzima suele catalizar la reacción hacia la derecha y hacia la izquierda cuando es reversible. Cuarto, las enzimas escogen a sus sustratos. Solo los sustratos que constituyen las sustancias específicas que la enzima puede reconocer químicamente son enlazados y modificados de manera precisa. Por ejemplo, la trombina es una de las enzimas que se necesitan para la coagulación sanguínea. Y solo reconoce y escinde un ordenamiento paralelo de arginina y glicina, o sea, 2 aminoácidos en ciertas proteínas. Esto convierte a esa proteína en uno de los factores de coagulación. Para comprender cómo funcionan las enzimas, es necesario describir el concepto de energía de activación. Que es la cantidad mínima de colisiones necesarias
para que se inicie una reacción. La cantidad real no es la misma en todas las reacciones. Y las confusiones puntuales y las confusiones pueden ser espontáneas o bien promovidas enzimáticamente. La energía de atractivos de activación constituye una barrera energética. Algo similar a la colina que se ilustra y esa barrera debe verse o debe vencerse de algún modo para que la reacción proceda. La enzima reduce la barrera energética. De las maneras que se describen a continuación. Por decir, la energía de activación se requiere cierta cantidad de energía para que se inicie una reacción metabólica. Dicha cantidad llamada energía de activación permite que la reacción proceda en forma espontánea hacia los productos finales. Una enzima favorece la velocidad de la reacción, reduciendo la cantidad de energía de activación necesaria. Las enzimas reducen la barrera de activación las enzimas aumentarán las velocidades de reacción, reduciendo la cantidad de energía de activación necesaria para que la reacción se realice. Y luego vamos a ver cómo reducen las enzimas la energía de activación. Vamos a ver el sitio activo. Se hacen una pregunta que dice, ¿cómo reducen las enzimas la energía de activación e incrementan la velocidad de las reacciones? Y aquí presentan un microambiente energéticamente más favorable para la reacción en comparación con el entorno general. Y cada enzima contiene uno o más sitios activos, que son bolsas o hendiduras, donde los sustratos, donde se enlazan los sustratos y se catalizan reacciones específicas. Los reactivos para una enzima llamados sustratos
tienen una región superficial, completamente en forma, tamaño, solubilidad y carga al sitio activo. Esta adaptación complementaria es el motivo por el cual la enzima identifica en forma selectiva. Su sustrato entre las miles de sustancias en las células. Vamos a ver modelo especial de la exocinasa y una importante enzima. La exocinasa se une con un grupo fosfato con la glucosa. La molécula de la glucosa de color rojo se dirige hacia el sitio activo de la enzima, que se encuentra en el interior de la cavidad enzimática verde. A medida que la glucosa entra a la actividad, parte de la enzima se cierran brevemente a su alrededor. En ocasiones solo los grupos funcionales de la enzima realizan la acción. Sin embargo, a menudo son ayudados por uno o más cofactores. Los cofactores incluyen iones metálicos y coenzimas, que son compuestos orgánicos complejos que pueden o no tener un componente vitamínico. Los iones metálicos, coenzimas o ambos, a menudo se encuentran enlazados tan fuertemente en el sitio activo que constituyen grupos prostéticos y son tan importantes desde el punto de vista funcional como un miembro artificial para una persona con una amputación. Un ejemplo es el grupo M de la hemoglobina. Y luego está la transición al punto más alto de la barrera de activación. Recordemos los tipos principales de reacciones mediadas. Enzimáticamente, que se introdujeron en el capítulo tercero durante la transferencia de grupos funcionales. Una molécula cede un grupo funcional y otra molécula lo acepta.
En las transferencias de electrones, uno o más electrones son retirados de una molécula y donados a otra. En los reordenamientos, el recómodo, o más bien el reacomodo de enlaces internos, transforma una molécula en otra. En la consecución, dos moléculas se unen en forma covalente para formar otra mayor. Por último, en la escisión, una molécula grande se divide en otras dos muy pequeñas. Y de este modo, al hablar acerca de la cantidad de energía de activación necesaria para transformar cada tipo de sustrato a sus productos. En realidad, estamos hablando de la energía para alinear a los grupos químicos reactivos, desestabilizar de manera breve sus cargas eléctricas y reordenar, formar y romper enlaces. Estos eventos llevan al sustrato a su estado de transición, o sea, en el cual la reacción puede proceder en ambos sentidos, hacia los productos o de nuevo hacia el reactivo con facilidad. En este estado, el sustrato se encuentra enlazado muy fuertemente con los enzimas. ¿Y cómo trabajan las enzimas? O durante una reacción mediada en forma enzimática se forman diversos enlaces entre el sustrato y la enzima. El cofactor o ambos. Muchos de estos enlaces son débiles. Pero se libera energía cuando se forman y promueven la formación de un complejo enzima-sustrato. La energía que se libera en todas las interacciones débiles se llama energía de enlace. Y su liberación en el estado de transición constituye el pago parcial del costo de la reacción, la energía de activación. La energía de enlace acelera la velocidad de una reacción por varios mecanismos, dependiendo de la enzima. Los siguientes 4 mecanismos trabajan por sí solos o combinados entre sí para producir el estado de activación.
También ayuda a que los sustratos se junten. Las moléculas del sustrato pocas veces reaccionan y sus concentraciones son hojas. O sea, el enlace con un sitio activo es como si se produjera un incremento local de la concentración.